Bueno, como lo dije y lo prometí, hoy va a haber, y hoy seguramente lo subiré, esta reflexión entre dos. Seguramente a lo mejor mañana habrá otra reflexión, pero aún me tienen que confirmar también. Pero bueno, hoy queríamos hablar sobre cómo organizarse para un examen. Mm. Y bueno, hoy yo he tenido trabajos en verdad, pero él sí que ha tenido bastantes exámenes y más o menos introduce lo que sería el tema y cómo te has organizado y tal. Pues sí, pues bueno, ya O ya me, te conoce. si no me conocéis, yo soy Pablo y como expliqué en el otro vídeo, estoy estudiando ingeniería mecánica y bueno, esta semana me ha tocado, como cualquier estudiante, le ha tocado una semana de exámenes, en concreto he tenido dos y bueno, y pues hoy queríamos hacer como una reflexión de cómo nos organizamos nosotros para los exámenes o cómo Sí. los afrontamos. Al final darle una experiencia y si a alguien, bueno, si a alguien le gusta utilizar nuestros métodos, al Sí, final. que no pretendemos, yo no me considero un ejemplo quizá muy a seguir, pero es que compartir mi experiencia y cómo me organizo. Y nada, yo pues esta semana tenía martes y miércoles, tenía dos exámenes y lo que sí que he notado en los últimos años es que pues, consigo ponerme a estudiar con mucha más antelación. Antes, eh, pues Uno o dos días antes a lo mejor. sí que, o sea, sí que me ponía sí, a estudiar uno o dos días antes y ahora pues a lo mejor intento una semana antes empezar a repasar conceptos, empezar a, si me he de hacer algún resumen, intentar hacerme algo y la verdad es que se agradece mucho más cuando luego los últimos días, o sea, cuando ya se va acercando el día, pues te hace estar más tranquilo el llevar como un bagaje de preparación y, y bueno, y luego otra cosa que hemos comentado y que también me gustaría comentar es como el hecho de estudiar solo Sí, o en grupo. claro. Y en mi experiencia, yo soy una persona, no te diré solitaria, pero que sí, no suelo quedar mucho, me gusta estar en casa, pero sí que este último año o este curso he comenzado a quedar más con compañeros en la universidad y para estudiar en la universidad y eso pues quedo ya en la universidad como allá y estoy ahí el día o medio día pues ahí. Porque en la eh, universidad como tal tienes una biblioteca. Tengo una biblioteca que ahí es como para estar más callado, o Sí. sea, sin hablar, y luego una sala de estudios que ahí pues puedes hablar en voz alta y hay o sea, sí, no, puedes hablar en voz alta básicamente. Y me suelo poner allá en la sala de estudios Sí. con uno o dos personas, bueno, depende porque yo tengo ahora, sí que he conseguido decir, como un grupo más, bueno, tengo como cinco así personas de confianza que puedo quedar pues para estudiar Sí. y eso me ha ayudado y me ha hecho como socializar más en la universidad. Está bien. Y si quieres, bueno, te sigo comentando mi experiencia o quieres comentar Bueno, tú. sí, di más o menos cómo te has organizado para esta semana, cómo lo has afrontado. Tenemos tus dos exámenes. Pues Di sí, los exámenes que has tenido y tal. pues he tenido un examen el martes Sí. y que es una asignatura de segundo, la última asignatura que me queda de segundo año. Y, y sí que, por ejemplo, el fin de semana, bueno, empecé, digamos, por ejemplo, el miércoles Vale. con esta asignatura. Quedé con un compañero Ajá. y ahí le empezamos a repasar, a hacer exámenes de años anteriores y, y luego el fin de semana hicimos como más un intensivo Vale. y pues también haciendo exámenes, porque a mí lo que no sé si supongo en tu universidad también no sé si te suben exámenes de años anteriores Sí, o también, también. Bueno, eso. no te lo suben como tal, pero sí en páginas como Wola o algo así. Vale, O así. a mí también depende de la asignatura, Sí. pero generalmente
en esta asignatura en concreto el profesor al campus Sí. te sube exámenes y eso pues, a mí me va muy bien para, pues, para repasar, hacer el examen como un simulacro de examen. Vale. Y entonces pues el fin de semana estuve con este compañero, hicimos un intensivo así largo. Vale. Luego el domingo le dediqué también unas horas a la asignatura del miércoles. Vale. Y entonces ahí, bueno, y luego ya en la lunes y martes ya le dediqué, perdón, el lunes le dediqué a la asignatura de la de teoría de circuitos, La del martes. la del martes. Vale. Pero repaso final ya has hecho ya. Sí, un repaso final, hacer ejercicios también de exámenes, repasar otros exámenes que ya había hecho. Vale. Y luego ya el martes dedicarle a fondo a la asignatura al examen del miércoles, Sí. que ya tenía algunas nociones, porque ya también había hecho un repaso el fin de semana. Ajá. Y eso, y yo creo que me ha funcionado bastante bien. Ahora, bueno, hay que ver el resultado del examen, Vale. pero eso, sobre todo la planificación, es fundamental organizarse con tiempo, no esperarse a los últimos días que llegue el examen, porque si no te agobias tú. A última hora. A última hora te comienzas a agobiar y no es bueno. Llegas al examen inquieto, si no sabes si te va a salir bien o mal, pero en cambio si te lo preparas con tiempo te puede ir bien o mal, pero tienes la tranquilidad de que al menos has dedicado todo el tiempo que creías necesario. Yo ahora, mira, mi pregunta, que me han salido dos primero para este vídeo. Son, ¿has sentido la sensación, como esa sensación de que no has practicado lo suficiente y te da rabia al enfrentar un examen? Digamos, yo que sé, la de circuitos, tipo, te has encontrado con el ejercicio y dicho, buf, pues me hubiera gustado practicar más para sacar mejor nota. Y la segunda pregunta, que yo también la voy a reflexionar junto a ti, que es la de, ¿te condiciona tanto o te afecta moralmente una nota? A ver, obviamente suspender nos va a afectar, obviamente, pero digamos, un examen que te lo has preparado demasiado con la esperanza de sacar un 10, pero al final sacado un 5 o lo has suspendido, ¿te afecta moralmente o cómo lo afrontas eso? Primero responde la primera, la de... Sí, lo del el preparar Sí, esto. un examen, es lo que te decía, o sea... O sea, ¿notas diferencia de prepararlo con una semana de antelación y Sí. que prepararlo con una semana, no? Sí, sin duda. Y mira, por ejemplo, lo que en esta asignatura, lo que han incorporado este año es que intentan, pues cada semana, Ajá. te hacen hacer un cuestionario Vale. y para que la gente Vaya al día. intenta ir al día, Ajá. porque han visto que en esta asignatura hay, y me incluyo, y yo no voy a engañar, es mi tercera vez que hago esta asignatura. La de estadística, ¿no? No, teoría de circuitos. Vale. Y me ha pasado eso, de llegar pues tarde, que me veía con los conceptos más o menos claros, pero tarde. Y ahora pues esto que nos han hecho hacer de hacer los cuestionarios, y pues creo que me está ayudando. Vale. Y me hace estar más tranquilo. Y luego cuando llegas para preparar el examen, tienes como ya una base. Vale. Que te hace ir más tranquilo. Y yo creo que sí, más o menos te he respondido a la pregunta. Vale. Y la segunda pregunta, la de moralmente. ¿Cómo te sientes? Digamos, has practicado mucho en un examen, pero has sacado una nota no deseada o la has suspendido. Sí, pues, a ver, depende de la asignatura o de la situación. Yo, por ejemplo, esta asignatura, la de teoría de circuitos, Vale. Ahora, si me dices que ahora este examen que he hecho he sacado, lo he aprobado y por lo mínimo, o sea, con un 5... ¿Te daría rabia? No, lo firmaría ya vale. ahora mismo, porque Claro. es una asignatura que llevo tiempo haciendo, Sí. que la tengo como, digamos, atascada.
y daría pues un 5. O sea, Claro. sí que me haría ilusión sacar buena nota, Claro. pero ya te digo, en esta situación muy concreta de pues aprobarla con lo mínimo estaría satisfecho. Claro, pero aquí hay una cosa que recalcar y yo creo que esta es importante. Tipo, tú no tienes como yo, que es como un examen final. Exacto, sí, O sea, correcto. tú solo tienes una evaluación continua durante que tienes diferentes parciales y si has aprobado todos, pues ya no tienes como un examen final donde tienes que estudiártelo todo Sí, y es dependes a lo diferente, sí. mejor de la nota final para aprobar. Correcto. En este caso, digamos, a mí, si yo me lo he preparado, digamos, un examen demasiado bien y después saco con una nota de un 5 o lo suspendido, me afectaría porque esa nota te condiciona al final para el final. O sea, Porque si, tú sí, claro, porque mi continua vale un 40% Ah, bueno. y el examen final un 60%. Y más o menos el truco o lo que se aconseja es ir con más o menos que sacar la nota mínima para el final, que sería un 4, para Sí, que más o menos te dé la media y aprobarla con un claro. 5. Sí, es otra. Bueno, sí, normalmente no sé si en todas las universidades o Claro. en mi universidad si te la juegas a los exámenes, son como parciales Sí. y si no apruebas te vas con el examen a la recuperación y a la Claro. recuperación te la juegas. Ahí te entra todo, ¿no? O solo No, del tema solo del específico. tema específico. Claro. Hay alguna asignatura que a lo mejor si con la evaluación continua no te da el aprobado, pues te hacen ir a todo. A todo. Es Claro. como un examen que te entra Todo, ¿no? todo. Vale, vale. Y entonces, moralmente, como has dicho, claro, la de circuito, pero digamos, un examen bueno, una materia que tengas de tercero, ¿no? ¿Cuáles tienes de tercero? Pues otra asignatura que es yo hago el grado de mecánica, pues Sí. máquinas y motores térmicos. Esa es la que estás haciendo por primera vez, ¿no? Sí, esta es el primer año que la hago ¿Y qué tal? y bien. La verdad es que sí, con el primer examen saqué un notable Ah, hostia. y es un poco eso. O sea, pero también mira, otra cosa a comentar es, ¿Cuál? pues, claro, esta asignatura pues quizá me atrae más. O sea, por ejemplo, el tema de circuitos Claro. no me llama nada, la electrónica, los circuitos. ¿Y esto te condiciona a la hora de esforzarte? Tipo, si una materia te gusta mucho, te es más cómodo estudiar o no te cuesta tanto estudiarla? Sí, Sí, yo creo ¿no? que sí, sin duda, yo creo Sin que du- sí. Al final, sí, o sea, a mí tampoco, o sea, no es que es algo que, o sea, ha sido esta asignatura que estoy haciendo ahora, pues tampoco conocía mucho del tema y ahora que me han introducido un poco a la asignatura, me han explicado el temario, pues Sí. me ha atraído, me ha gustado. Y en cambio, esta de tiro de circuitos, Ajá. sí que es verdad, por ejemplo, yo estoy haciendo mecánica y quizá Vale. el tema de circuitos, electrónica, no es mi especialidad. Claro. Y entonces, quizá a lo mejor no me atrae tanto. Uno que estará haciendo por el grado de electrónica, pues esta asignatura quizá a lo mejor le gusta más o Sí, se le da mejor. claro. Pero bueno, al final hay que pasar por todas las asignaturas si quieres acabar Claro, la al carrera. final hay asignaturas que no te traen tanto y tampoco no es que las dediques horas porque al final tienes que dedicarla por eso, porque tienes que aprobarla sí o sí Sí, y al final es un trámite. Pero bueno, entonces partimos de la idea de para planificarnos y organizar un examen hay que hacerlo con antelación, con antelación. como primera consigna importante. Sí, o sea, si tienes pues empezar a preocuparte cuando el examen, pues quizá a lo mejor alguien pensará, a lo mejor alguien pensará que es demasiado tarde O demasiado o pronto. demasiado pronto, pero yo diría quizá una semana empezar a preocuparte, Vale. pero tener de las semanas anteriores, tener un poco de noción de la asignatura, que no aterrices Vale. de cero con la asignatura. Vale, esa es otra. Y segunda, primero le hemos dicho que antes usa una semana de antelación de preparación para el examen y como segunda consigna,
¿Tú qué eres más de apuntes, de práctica? O sea, ¿cómo es tu metodología para enfrentar Sí, un examen? Bueno, en tu caso, como es una ingeniería, al final será sí. todo práctico, no es tanto teórico. Bueno, Tienes asignaturas a lo mejor que son un hay, poco hay, teóricas, un poco de hay, todo, ¿no? hay un poco de todo. Sí que sí, Ah. quizás son más prácticas. En las que son de práctica, ¿cómo las enfocas? ¿Haciendo full ejercicios o Sí. el ejercicio más importante y ya te quedas ahí? Mm, sí que, y quizá a lo mejor he pecado alguna vez de hacer, pues como dices, sí, hacer full ejercicios Vale, y muchas veces no me quedaba con el más importante. no eso, pero como con el concepto del ejercicio Vale. y luego, pues lógicamente, vas al examen y el ejercicio no será igual Claro, al que es que habrás hecho. eso es jodida, o sea, tu carrera es jodida porque, vale, a lo mejor mis ejercicios hay asignaturas que tengo que son muy prácticas ¿Mm? y al final que te varía un número más, la metodología siempre es la misma, pero en la tuya a lo mejor te cambian una cosita simple y ya te cambia a lo mejor, no la metodología, pero sí en la manera de disfrutar el problema. Sí, Sí, ¿no? eso. Y bueno, y también tengo que decir que también hay exámenes o asignaturas que también, pues hay un examen Sí, y no varía mucho del examen que he practicado al que claro, te han puesto, pero en general suele variar claro. y eso lo que he aprendido ahora este curso Vale. es que he de intentar entender como El por qué se hace. el por qué se hace así, como Vale, no mecanizar los ejercicios, vale. sino intentar entender la metodología, para que si me cambian el enunciado o me cambian el ejercicio, pues saber afrontarlo igualmente. Vale, vale. Y yo creo, bueno, sí, quizá en mi carrera sí eso es más, se necesita más, pero Claro. también no lo sé, en tu carrera Claro. también, tu carrera es más teórica, Ah. yo creo que estamos de acuerdo. Sí, teórica, bueno, también hay mucha También hay práctica, práctica. pero sí, yo estoy bastante de acuerdo, pero yo entonces quedaría como conclusión de este apartado, sería saber primero el porqué de cómo se hacen las cosas Sí, y yo también recomendaría como, si no hacéis una ingeniería obviamente, yo te estoy diciendo desde un grado de administración de empresas, sería coger sí, un bueno, ejercicio el más importante, que es al final que ves más claro que es más difícil y que lo pondré en el examen sí, y de ahí revisártelo. Y también me ha funcionado, es que yo hago dos vertientes. sí, Ese, primero de mirarme el más importante cuando voy más apresurado de tiempo, sí, pero cuando tengo más tiempo es full práctica. O sea, me da igual invertirle sí, sí, sí. todo el día o toda la semana, pero en hacer todos los A ejercicios. mí Me da también igual. me gusta, sí. Pues hay una colección de problemas, pues intentar hacer los máximos posibles Claro. o hacerlos todos a poder ser. Porque al final te sientes, yo creo que Sí, te hace más sentir preparado más te siento preparado para el y a examen. mí, pues a lo mejor me hace sentir más tranquilo Ah, el haber hecho todos los problemas posibles y eso te hace. Sí, al final se trata de ir al examen lo más preparado. tranquilo, sí, lo más tranquilo posible y eso te lo da pues, La preparación. la preparación. Vale, perfecto. Entonces, como tercero, entonces, quería yo plantear, tú en la hora de afrontar, tú vas a todas las clases, Sí, intentas ir, ¿no? intento ir y sí, ¿Y sí cuál que es tu metodología para hacer los apuntes? pues Libreta, escribir lo que más te ha funcionado, ordenador y libreta, o como sí, tú yo te preparas las clases. desde siempre, sí, siempre me ha gustado usar una libreta Sí, y sí, la verdad es que apuntes a mano. Yo encuentro, sí que he visto gente que va el con iPad, el iPad, sí, tablets, sí, y la verdad es que sí, es muy práctico, pero yo tengo la opinión de que creo que haciéndolo a mano aprendes más. aprendes más, se te queda más. No sé, a mí No, no, yo me también da esa coincido. sensación. Y Tú, como sabes, yo antes iba con el iPad. sí, es verdad, Sí. ya me acuerdo en el O sea, bachillerato. y yo, por experiencia, es que te desconcentras demasiado. O sea, no te enfocas primero en lo que tienes que apuntar realmente. Después, puede ser muy cómodo, te lo pinta como algo cómodo, pero
yo creo que es para gente para que lo tienen o se dedica full time para solo el estudio. Sí, Pero es mejor yo creo tener una libreta para esto, cosa que solo tienes esa libreta y otro que coincidimos que es el apuntar con la mano a escritura, aprendes más, o sea, sí, yo te creo ayuda que a memorizar. para mí sin duda es, o sea, no es, yo creo que hay dos cosas que no se puede, que la tablet o el iPad o lo que sea Sí. le da mil vueltas son muchas a mano, que es llevas una tablet y ahí pues tienes en un dispositivo puedes Claro, tener todos los apuntes. En cambio, una libreta, pues tienes a lo mejor una libreta para una asignatura claro. o para, o sea, el espacio básicamente. Ah. Pero lo que yo creo que, en mi opinión y creo que en la tuya, que es la tablet te provoca, yo creo, te puede provocar muchas distracciones Sí. y, bueno, yo sé que hay, por ejemplo, o sea, Hay gente, sí, que se organiza bien con la tablet o algo así, pero sí, coge los apuntes y es muy práctica porque tú puedes coger yo qué sé, puedes mover las figuras, figuras, puedes hacer, insertar imágenes, subrayar, es muy práctico. Pero a mí yo pienso el escribir a mano, pues eso, te queda mucho más y bueno, no sé, yo no, no claro. añadiría nada más. A lo mejor sería como somos de la vieja escuela en este caso Sí, y no estamos muy modernizados. A ver, yo opto también por la combinación ordenador-libreta, para mí es lo esencial. Cosa que en el ordenador sí, tienes los PDFs y tal, sí. y en la libreta solo para apuntar, practicar y tal. Yo soy más de esa Pero combinación. tú, por ejemplo, claro, por ejemplo, asignaturas que son así más teóricas, a lo mejor te haces apuntes a ordenador o lo haces No, yo todo a mano. todo a mano. Vale, O vale, sea, vale. yo desde que O sea, bueno, la selectividad y de bachillerato que vi que las notas no rendía bien y todo coincidía por llevar el iPad y no llevar una libreta específica, sí, eh, decidí hacer el chip y volver otra vez a la libreta y apuntar lo máximo ahí y al final se te va quedando. sí. A mí, a mí, sí, yo siempre. Y luego también otra cosa, bueno, yo en mi caso sí me considero un poco, bueno, sí, bastante Sí, desordenado. pégate Sí, pues. sí que es verdad. Y el tener, pues, bueno, la libreta, hay quien incluso solo lleva papel, lleva una Una hoja libreta y ya está. y hojas sueltas. Claro. Para mí eso yo creo que sería, bueno, me podría llegar a organizar, pero al ser yo bastante desordenado, Claro. acabaría perdiendo las hojas y yo creo que sería un Vale. lío. Entonces, por eso llevo libreta. ¿Y llevas una libreta solo para cada asignatura? ¿O compartes una libreta para dos a lo mejor? Comparto, sí, ahora depende, pero ahora el curso pasado sí que, bueno, hay muchas libretas, muchas marcas Sí. y sí, y tenía, justo estaba haciendo 4 asignaturas y eran pues 4 colores y ahí lo Ah, tenía todo claro. súper organizado. Y es, bueno, es buscar, que cada uno busque su herramienta, su manera, pero yo, desde mi opinión, yo creo que la tablet te hace, no sé, quizá, no sé, te hace como perder Sí, un distraer. tiempo, te distrae, en que si esto está recto, que si esto está con los colorcitos, en cambio la libreta, coges el boli y lo Sí. apuntas y te da Y, igual si y yo, está... yo conozco gente que lleva mucho tiempo solo utilizando el iPad, pero se centran, mira, la curiosidad es esta, que la gente que solo utiliza iPad, yo creo que se dedica más en... Vale, tiene una dedicación espléndida mejor para el estudio, pero se dedican más en que el apunte esté más bonito Sí, que en aprender. ya, O sea, enti- como que organizan los PDFs o las hojas, yo que sé, en cómo se hace en el iPad, pero tienen como idea más que el apunte esté más bonito que realmente tomar atención a la clase. sí, Y al ah, final te va sumando eso, tarea sí, para casa. sí, y quizás sí, a lo mejor es más... Sí, es verdad. Eso o sea, a lo mejor te da más dedicación el tener los apuntes, hacer los apuntes bueno, creo que sí. Tiene te exige más dedicación el hacer los apuntes a,
a tablet que en libreta. Claro. En libreta, pues en la clase tú no estás pendiente de si... Está bonito, feo, o no está recto, o está para un lado. Estás más Sí, pendiente de que primero atender a la clase y de seguir la clase del profesor al final. sí. Y luego esta es otra que quizá yo a lo mejor, bueno, sí que a veces lo hago, no soy, pero yo que sé, tomas unos apuntes y a veces, yo que sé, el profesor va rápido y apuntas algo y a lo mejor la letra no es la mejor. Entonces, pues eso es quizá tarea de uno mismo de luego pasar esos apuntes a limpio o ponerlos de una manera como organizada. Vale. Y claro, que eso quizá con el iPad al momento lo haces que quede bonito. Claro, entonces hemos hablado, entonces de momento vamos hablando de, primero, organizarse una semana de antelación. Sí, Segundo, o más, no. claro, pero es como recomendación. Sí, sí, sí. Segunda recomendación, apuntes a mano. Sí. Sí. Y luego, y Y mira, perdona, que yo conozco también gente que usa, de normal usa tablet, sí, pero, por ejemplo, a veces, y que según qué asignatura, vale, dicen, esta asignatura en la tablet no me es demasiado lío, prefiero hacerlo todo a mano. claro, Porque, porque sí, son como, yo que sé, tienes que hacer dibujos, esquemas de, pues en mi caso, de fuerzas, que si, y eso en la tablet claro. te tardas, o sea, tardarás mucho más estarás más pendiente que quede bonito y tal, Claro. que no hacer el ejercicio. Y bueno, Vale, entonces ese como apunte. segunda consigna hemos dicho que mejor es hacerlo a mano, llevar una libreta y que más te concentras. Como tercer punto hemos dicho, eh, Hemos hablado, ya no- hemos hablado varias ya, cosas. espera, como tercer punto hemos dicho, vale, primero, estudiar con una semana de antelación. Segundo, El tema de el los tema apuntes. de los apuntes. Vale, ahora es un tema que importante que queríamos hablar y que tú lo has introducido antes, que era estudiar solo Ah, bueno, sí. o acompañado en este caso. O en grupo, sí. Pues sí, yo creo, esto depende mucho de la persona, Sí, pero como he dicho, yo o sea, no diré que soy una persona no antisocial, no me considero, pero que sí, que quedo poco con la gente, pero me he dado cuenta de que el estudiar en grupo a veces es algo positivo, te ayuda a, pues, a lo mejor, pues, bueno, lo que se suele decir. A lo mejor yo hay una cosa que tengo muy clara y mi compañero o mi amigo no la entiende, entonces se la explico a él. Entonces y claro, es os una ayudáis, ¿no? sí, nos ayudamos mutuamente porque yo me estoy ayudando explicándolo, o sea, el hecho de explicarlo Sí, te hace como em, asegurarte de que lo entiendes bien claro. y luego estás ayudando a tu amigo a que lo entienda algo que Esa no... es una manera de aprendizaje, Sí, o claro, sea, el sí, sí, enseñar a una persona. El enseñar es que ya tienes el conocimiento ya más o menos consolidado en este caso y quiere haciendo, ayudando a otra gente, pues aún lo consolidas mucho más. sí, sin duda, sin duda. Em, sí, el explicar y a veces, sí, el explicar, o sea, gente que si consigues ya a alguien, a veces que ni, incluso a gente que ni entiende de lo que le estás hablando, a lo mejor Claro. explicárselo a otra persona que no entiende del tema, eso es de Manera de es aprendizaje o manera de, al final, consolidar tus conocimientos, yo creo. sí, 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 exacto. O sea, el explicárselo a alguien que no tenga a lo mejor ni idea del tema, pues puede ser una gran ayuda porque tendrás que esforzarte más para que esa persona realmente entienda de lo que le estás hablando o al menos entienda cómo se hace ese ejercicio. Claro, Pero bueno, pero normalmente si estudias en grupo, pues estudiarás con la persona que tenéis el mismo examen o estáis haciendo la misma asignatura. vale. Y eso se crea como una... No sé, a mí ya te digo, suelo estudiar en casa solo, Sí, pero este año he conseguido
como... Claro, no, pero eso es para más temas de exámenes. Pero yo digo sí, también, o sea, no digo, eso lo dejamos aparte. Entonces, salimos con la conclusión que para los exámenes es mucho mejor estar acompañado, prepararlo con compañía, así podemos ayudarnos mutuamente, nos sí, ayudamos a consolidar nuestros conocimientos. Y correcto. como segundo, bueno, como tercero o cuarto punto creo que ya, Mm. eh, esto, después de cada clase, tú te repasas esa misma clase en el día exacto o tratas Uy. de aprovechar justo, o sea, digamos, hoy tienes clase de mecánica, aprovechas al full, al 100%, a exprimir esa clase en apuntar lo máximo, cosa que ya te ahorras el trabajo después de estudiar en casa. Pues, o sea, lo que yo en cualquier clase intento sí estar al máximo De atento. de atento. Vale. Sí que, y no nos engañemos, hay Claro, a veces te momentos distraes. de desconexión y que uno, pues yo qué sé, le llega un mensaje o lo Claro. que sea y a lo mejor se distrae. Pero yo intento estar al máximo prestando atención y apuntar lo que crea más conveniente. Sí que a veces yo sé, a lo mejor una asignatura me toca clase de teoría y en esas clases sí que me cuesta más tomar apuntes. Vale, Es más, intento, a veces el profesor pues se pone a apuntar algo en la pizarra, entonces ahí sí que lo copio, vale. pero si se empieza a ir por las ramas con un tema, Sí. me cuesta a veces apuntar algo A la vez y tomar atención, sí, ¿no? que sea útil. Sí que a veces lo consigo, pero me cuesta. Vale. Y luego lo que dices tú, o sea, también respondiendo a lo que decías, también es muy importante, pues has hecho la clase y el mismo día o máximo el día siguiente, mirarse un poco lo que has hecho en clase. Vale. O sea, Y repasártelo para no sí, llegar a otra clase un sí. poco perdido. Y luego sí, sí, los profesores dicen, miraros para el próximo día tal cosa. Sí, Y, y yo también no voy a ser... A mí muchas veces pues vas a la clase y no te has mirado nada y yo digo esto de mirar las cosas, pero sí, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, arranca el curso y muchas veces lo cojo con muchas ganas y empiezo pues mirar las asignaturas, el temario y luego va pasando el curso y me voy como pues apagando claro. no, y bajo el ritmo. Claro, ahí podemos relacionarlo con diferentes aspectos. Entonces, primero, la motivación y segundo, la disciplina. Sí, sin duda. Yo creo que, obviamente, yo creo que está más que claro, para afrontar las clases y el estudio y la carrera en general y acabarla, es necesario la disciplina. Sí, Porque hay momentos, como tú dices, en los que nos encontramos más desganados y no tenemos ganas de estudiar, pero tenemos al final un examen mañana y si al final no nos ponemos, no, sí, Dios no va a sí. aprobar por nosotros. No, no, no. A ver, sí, y es normal que uno tenga momentos De de bajón y tal. bajón, pero hay que, al Tirar final, de disciplina en este caso. sí, 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 y yo creo que, al menos sí, en mi caso, es algo que aún quizá me falta por trabajar, pero sobre todo este curso he conseguido mejorar y es algo, bueno, sí, al final, ahora hablamos de los estudios, pero en cualquier cosa De la de vida. la vida, sí, No, yo también no he mentir, o sea, no he de mentir que yo también a veces, cuando no me sentía sin ganas a veces, pues a veces lo dejaba como a la suerte el examen. Y me sí, pasaba mucho en bachillerato, que al final no llevaba tiempo de estudiar, no he estudiado lo que yo quería, o por pereza, o por vagancia al final, sí, y llegas al examen y dices, pues lo que sea al final. sí, al final, sí, Y te das cuenta que eso al final no es conveniente para ti. Y al no, final lo máximo que puedes optar que es un 5 o suspender al final. sí, vas al examen a probar suerte A expectar, y a ver si aprobar. claro. Y, y, y bueno, y luego otro tema, bueno, sería, o sea, por ejemplo, en el bachillerato, pues optaba a intentar aprobar. Luego, a lo mejor algún examen que es algo.
me acuerdo, por ejemplo, economía de empresa, Vale. ahí pues a lo mejor sí que quizá la encontraba más fácil, era más asequible y sí que buscaba a lo mejor sacar mejor nota, pero iba a intentar aprobar al 5. Sí, Y ahora en la carrera sí que hay muchas asignaturas también que con aprobar estoy contento porque algunas son bastante complicadas, claro. pero hay asignaturas que digo, ostras, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo sacar Claro, un un 10 notable o o lo que un sea, 10 o lo lo máximo que sí? puedas. Hay que aspirar a lo máximo y no dejarse llevar por la desmotivación y al final, pues es lo que te pasa. Al final Claro. acabas dejando de lado la asignatura o no, bueno, sí, acabas Sí. dejando la asignatura Bueno, abandonada. entonces ya llevamos como 35 minutos ya de charla y entonces podríamos concluir, yo creo que con estas consignas para una preparación para un examen sería, primero, organizarse bien con antelación, mínimo una semana como recomendación. Sí, Segundo, en las clases procurar siempre apuntarlo con una libreta y boli o libreta en lápiz o lo que quisiera, pero siempre a mano, apuntes a mano y no optar por el camino del iPad. O a veces nos mentimos y yo he de admitir que yo me mentía como, no me voy a comprar el iPad porque si me compro el iPad voy a sacar mejores notas, pero al final no, no, no es una compra absurda porque te va a ayudar a lo mejor el iPad, pero es mucho mejor el tener una punta a mano, una libreta física, tenerla sí, y al final eso te sirve y te va de distracciones, lo que te eso. Y como tercera consigna también hemos hablado sobre, en este caso, la disciplina, la motivación y que al final no hay que dejar sí, en manos de la motivación para hacer un examen. sí, sí. O sea, lo que está claro es que una asignatura te puede motivar más o menos. Si te motiva la asignatura, pues fantástico, entonces es un plus, un añadido muy bueno. Claro, Pero cuando no te motiva, pues quizás sí te has de guiar de la disciplina y pensar, tengo que pasar esta asignatura, tengo que aprobarla y ir y estudiarla con... claro, con antelación y tal. Sí, Vale, entonces como otra consigna que hemos sacado en el vídeo sería la de, es mucho más importante si vas con mucho tiempo de antelación, obviamente, el hacer muchos ejercicios y sacar como el porqué de las cosas, el por qué se hacen las cosas. correcto. Y también hemos sacado como conclusión, si vamos un poco más en este caso, si no hemos conseguido planificarnos del todo bien, enfocarnos más en el ejercicio más importante de lo que es más posible que entre en el examen. Sí, Como otra consigna que hemos sacado es también el estudio para preparación antes de un previo examen, sería el de hacerlo con compañía, con un compañero de clase, sí, si es posible, para así mutuamente pues nos ayudamos a la hora de hacer ejercicios y al final el enseñar es una manera también de aprender y de prepararse un examen. sí, sin duda. Es y también hay veces que uno ha de pues encerrarse solo y yo que sé, a lo mejor un examen muy teórico, pues a lo mejor quizá a lo mejor es mejor encerrarse uno en su casa, en su habitación y ponerse con eso. Claro, Pero si es, por ejemplo, a lo mejor un examen más práctico, pues el hacer ejercicios con gente, tal, es un ambiente como más agradable y que te puede... Y sin duda, sí, sin duda a aprender y tal. ayuda, sí, sí, sí. Entonces, como otra consigna que hemos sacado de cómo prepararse para un examen sería la de tomar al máximo de atención en las clases, Sí. aprovechar al máximo, ya que es una manera también de prepararse para un examen. Mm. A veces no es posible, a veces nos sentimos como que tenemos esa pereza para ir a clases, pero es recomendable ir al posible máximo de clases que Sí, puedas, sí, sí. porque al final siempre nos engañamos como, wow, hoy me da palo y tampoco es importante, mejor no voy. Pero al final esas horas que no vas las dedicas a lo mejor para hacer otra cosa que no ha sido totalmente productiva, Mm. ¿sabes? Y podrías haber ido a clase y haber aprovechado el día. Sí, Entonces eso es como una consigna, yo creo que es también de las más importantes, el asistir a clase y aprovechar las clases, ya que correcto. si no aprovechas las clases al 100%,
al final tú mismo te estás retrasando y dando más tarea y más piedras para caminar en la espalda a la hora de preparar un examen, ya que si no tomas el 100% de atención, pues al final vas a ir perdido en la materia, y al final esa semana de preparación antes de un examen, a lo mejor vas a necesitar 2 más Sí, sí, al sí. no haber atendido a esas clases. Está claro que, o sea, si no llevas al día la asignatura, pues te va a costar más enterarte de la asignatura. Y de lo que va y tal. Y si está claro, ir a clase, al final sí, supongo a todos los estudiantes siempre nos entra esa... Sí, ese momento de, como dice, inquietud, bueno, inquietud no se puede decir, como esa pereza. Al Sí, final. pereza de, ostras, ahora esta clase con... Sí. A primera hora bueno, tú vas por las Claro, mañanas a mí la me pasa, universidad. a mí me pasa mucho más, porque claro, yo tengo que despertarme a las 7 de la mañana y tal, Sí, y yo tengo te que irme te hasta da más terraza pereza. y tal. Sí, Tú claro. como lo tienes más en Barcelona, te pasará siempre al Sí, profesor, pero bueno. hay clases que yo combino tardes y mañanas, bueno, mañanas y tardes. Bueno, hay una asignatura solo que voy por las mañanas y la de las mañanas pues me da más pereza. Claro. La de las tardes también me da pereza, pero Pero al final, siempre cuando no vamos, al final, esas horas que hubiéramos dedicado para ir a la universidad, al final las dedicamos para otras cosas que no son totalmente productivas. Claro. Y al final, yo al menos me siento mal y he dicho, "Buah, mira, si al menos has hecho algo productivo, no vas por cierta causa, porque tienes que hacer unos trámites y hoy es imposible ir a la universidad, vale, te lo acepto, pero si vas a estar tirado en la cama, vale, Sí, y mejor ves eso- a la clase y al menos te enteras de algo claro, y no claro, vas tanto eso retrasado. es una pérdida de tiempo. Claro. No. Pero bueno, sí, bueno, tampoco Sí. hay casos y casos de gente en la universidad, Claro. pero... Hay gente que trabaja y tal y no Sí, puede ir a la sí, universidad, eso pero sí, bueno, sí. en estos casos Y luego también a veces, mira, yo ahora no voy a ser, por ejemplo, esta semana me ha pasado Sí. y mira, tenía este examen Vale. y dije, mira, tenía una clase 2 horas, una clase antes del examen, de Vale. 2 horas. Y al final dije, mira, no voy a la clase y Y repaso y la más. dedico para Repasar. repasar el examen que tengo después. Y dices, ¿está bien, está mal? Bueno, Bueno, en este caso está bien porque has aprovechado menos una hora y para Sí. preparar más en ese examen y tal. Sí, claro, dices, esa clase que te has perdido, bueno, pues puedes pedírsela. Si te la has perdido solo para tomar el café y está, claro, ahí sí que has perdido realmente el tiempo. Sí. Pero bueno, es estas consignas para prepararse el examen. Y bueno, nada, como conclusión yo diría que estas son como... Sí, al final es nuestra experiencia, nuestra sí, opinión. son nuestras vivencias, nuestra experiencia y sí, que... las podéis tener en cuenta o no al final, pero yo creo Correcto. que son realmente buenos consejos al final. No te estamos diciendo, no, mejor prepárate a la última hora, es lo mejor, lo más recomendable. No, no te estamos diciendo eso, te estamos diciendo cosas lógicas al final. Y bueno, este es el vídeo de hoy. Buena charla ha quedado, la verdad, Sí, muy sí, extensa sí. y tal. Mira, Sí. llevamos casi 43 minutos. Seguramente estos vídeos no me gusta editarlos mucho, me gusta más que veáis todo lo que es la charla entera. No me importa que sea largo y tal, porque me gusta y es el formato que yo quiero darle estos vídeos de charla. Y bueno, eso, enfrentar cualquier cosa en esta vida con antelación. Si podéis, estáis en el trabajo y tenéis también, el jefe os manda una cosa, no lo dejéis para última hora y tal. Sin duda. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya no sé si quieres decir algo para despedirte. Nada, gracias otra vez por contar conmigo para hacer esta... sí, que son charlando así, son charlas amenas y creo que temas así que son que interesantes. son interesantes y sí, eso, puedes coger algún consejo que pues, pueda servir y nada, gracias otra vez y hasta la próxima. Bueno, esto es todo, yo tampoco no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.